Bienvenidos a ProTransporte, un foro donde los principales actores del acontecer nacional discutirán sobre el presente y futuro del transporte y la logística en Uruguay. Y ahora sí se viene la ronda 1, una ronda muy valiosa dentro de este foro ProTransporte. A partir de diversas miradas de profesionales del sector intentaremos intercambiar y profundizar sobre diversos temas de coyuntura, como trabajo y condiciones laborales, seguridad, profesionalización, aduana y pasos de frontera, políticas públicas, empresas privadas, además de conocer la certificación como operador económico calificado de la Dirección Nacional de Aduanas. Lo decíamos al principio, ¿no? La importancia de tener información tan valiosa para el futuro de las empresas y los profesionales del sector, y por eso vamos a presentar a quienes integran esta ronda 1, y a medida que los presentamos les pedimos que vayan pasando y se vayan ubicando en el lugar que elijan. Así que le damos la bienvenida y le pedimos que se acerque a Claudio Techera, director de Transporte Carretero. Vamos a tener también, y le pedimos que suba a Álvaro Palmigiani, gerente de gestión de comercio exterior de la Dirección Nacional de Aduanas, quien supervisa las unidades especializadas en procesos, facilitación, clasificación arancelaria, exoneraciones tributarias, valor en aduana, origen y operador económico calificado. Ha representado a la aduana ante cuerpos orgánicos del Mercosur y de la Organización Mundial de Aduanas, y fue vicepresidente del Subcomité de Gestión de la Información de la Organización Mundial de Aduanas. Además es docente en materias aduaneras de la Escuela de Formación Profesional en Comercio Exterior y Aduana de la Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay y de la Licenciatura de Comercio Exterior de la Universidad de la Empresa. Subió, así que lo aplaudimos ya. Por supuesto, le damos la bienvenida. Invitamos ahora al presidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay, Ignacio Azumendi, licenciado en Economía de la Universidad de la República, máster en Administración de Empresas, es director ejecutivo de Calvo y Silva, Transporte Carretero de Cargas Generales Nacional Internacional, director de Trale desde 2009 y presidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay. También nos va a estar acompañando Álvaro Casal Ramírez, gerente general de Aplus Uruguay. Es una empresa concesionaria para la que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de la Inspección Técnica Vehicular de Transporte de Carga y Pasajeros. Tiene un máster en Dirección de Empresas en la Universidad de Montevideo y es ingeniero industrial mecánico de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. Bienvenido. Por último, invitamos a subir a Alejandro Draper, presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, es escribano público, desde el año 2020 es presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, entre otros cargos de relevancia que ejerció, se desempeñó como director de la Unidad Nacional de Seguridad Vial entre los años 2015 y 2018 y como director de la Administración de Servicios de Salud del Estado entre 2010 y 2012. Participó en diversos foros y conferencias nacionales e internacionales. También le damos la bienvenida. Bueno, comenzamos, si les parece, esta ronda 1, la ruta del hidrógeno verde, y les damos la palabra a todos ellos. Vamos a hablar de transporte. Y quiero primero que nada agradecer la presencia de todos ustedes, porque este foro hace ya tiempo que se completó. Eso quiere decir que hay un interés que puede inclusive trascender lo que es Expocarga por este tipo de encuentros. También a muchos transportistas decirle que tenemos en cuenta todos los detalles que nos estuvieron comentando para tratar diferentes temas, pero bueno, en fin, tenemos que elegir uno o al menos algunos de ellos. Para comenzar, lo vamos a hacer un poco, Claudio Techera es mi nombre, hace 20 años que hago la revista Transporte Carretero y lo hacemos de una forma bastante descontracturada. A varios de ellos les he hecho notas y pretendo hacer lo mismo, una charla para tocar diversos temas. Y como disparador me estaba acordando de una de mis primeras notas que justamente fue en el puerto hace unos 20 años y era tierra de nadie el título. Había accidentes de camiones, problemas con las salidas de los vehículos por las demoras. Y si bien hay cosas que han mejorado,
otras parecen que siguen casi iguales, como en otros temas, pero bueno, nos vamos a referir a esto. También es muy importante el tema de, obviamente que el parque vehicular ha crecido mucho de carga, el tema de la seguridad. La cantidad de camiones en estos años que hemos visto este proceso es impresionante y bueno, vamos a hablar de eso. Así que comenzamos, vamos a comenzar a hablar por el tema que les mencionaba al principio, lo que tiene que ver con, yo le quiero hacer una pregunta a Álvaro sobre el tema de, ¿se involucran realmente cuando se toman las decisiones al transporte? O sea, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los cambios que se vienen realizando, porque a veces parece que no, o hay esa sensación. ¿Cómo es el tema? Bien, buenos días. Primero que nada, en el nombre de la Dirección Nacional de Aduanas, del Director Nacional, el Control Jaime Goyani, y en el mío propio, le agradecemos la oportunidad que nos están dando de compartir o de poder presentar algunas ideas que tenemos respecto a cómo superar problemas que hay unas cuantas caras acá que sabemos que están desde hace mucho tiempo y básicamente podemos hablar de lo que pasó, pero resulta más interesante hablar de, y bueno, ¿en qué estamos? ¿Por qué van a ser diferentes las cosas más adelante? ¿O por qué creemos que vamos a ser más diferentes? Aquí yo lo que les puedo hablar es por la Dirección Nacional de Aduanas. Aquellos que conocen a la Dirección Nacional de Aduanas saben que producto de directivas internacionales, la Organización Mundial de Aduanas pone la consulta con el sector privado como un instrumento esencial y nosotros la practicamos. O sea, todas las veces que ponemos disposiciones, resoluciones generales del Director Nacional, las ponemos en consulta del sector privado. CATIDU, la ITPC, son ejemplos de cámara de transporte, lo hacemos a través de las cámaras, ¿no? Obviamente no hacemos una asamblea, sino que lo hacemos a través de las cámaras, son testigos de que practicamos la consulta del sector privado de la misma forma como la Asociación de Despachantes, el SENAVE y otras cámaras Zona Franca y otras organizaciones para tener esa visión. O sea que, ¿y por qué lo hacemos? Porque es imprescindible, porque es necesario, porque además a la hora de implementar soluciones necesitamos del sector privado. Y en ese sentido la ITPC ha sido un ejemplo de cómo en algunas iniciativas de aduana ha sido un articulador para implementar. No lo he visto, no está por acá Eber Reino, pero ha sido una figura esencial para llevar adelante iniciativas de la aduana. Así que la respuesta es, nosotros entendemos que lo hacemos, pero la respuesta la tiene que dar el sector privado. ¿Realmente se sienten involucrados o no? Bueno, justamente al lado tenemos al sector privado, así que la pregunta va para ti, Ignacio. Sí, era claramente para mí la pregunta. Bueno, muchas gracias, un gusto estar acá otro año. Sí, hemos sido consultados, la aduana, ANP, diferentes organismos nos consultan. Pero el punto principal, y este es un llamado de atención en general para quienes tienen autoridad, o sea, funciones de gobierno, para las autoridades, es que es necesario tratar de tener miradas integrales donde se articulen todos los operadores. Es decir, nosotros tenemos buenas conversaciones con aduana, pero aduana luego tiene que coordinar con la ANP, a su vez la ANP tiene que coordinar con el Ministerio de Ganadería, que también hace controles, por ejemplo, dentro del puerto y en los pasos de frontera, cuando corresponde. Entonces muchas veces todas esas unidades tienen sus propias particularidades, sus propias necesidades, tienen sus temas con sus funcionarios, sus temas sindicales. Entonces, si se toma todo en una mirada estanca, digamos, analizando cada parte individualmente, nos perdemos la mirada global y ahí es donde creo que fracasamos. Ya que está Pablo acá, Pablo Lavandera, con él lo hemos discutido muchas veces, para atender necesidades de tema de transporte, tener la mirada integral, unificando la mirada de todas las carteras del Estado y poder conducir. Alguien tiene que asumir un rol como líder, digamos, de los cambios que se pretenden plantear. Entonces, muchas veces con aduana estamos de acuerdo, pero luego tenemos que negociarlo con ANP. ANP tiene sus propias restricciones, o al revés, y ahí es donde muchas veces terminan fracasando algunas iniciativas. Entonces, creo que ahí un poco tiene que estar el foco, tratar desde el Estado de generar
no solo grupos de trabajo, porque a veces en los grupos de trabajo las ideas se pierden, sino también generar liderazgos a la hora de enfrentar proyectos. ¿Y cuál es la principal causa que eso no se logra? Porque esto no es nuevo, es de hace mucho tiempo, ¿no? Pero no se logra llegar a eso. Por la propia restricción de la estructura institucional muchas veces, y ahí donde el sistema político tiene que tratar de generar las soluciones. Eso yo creo que es algo que tenemos que trabajar conjuntamente, salir de la situación de el Ministerio de Transporte o la aduana o la ANP, digamos, y tratar de generar una estructura, digamos, en ciertos temas que tenga un liderazgo claro y poder salir de esas divisiones, digamos, que genera la propia estructura del Estado. Ahora, ¿se nota un avance? ¿Hay un camino que ustedes propongan para poder llegar a eso? Bueno, sí, nosotros entendemos que sí. A ver, hoy estamos tratando, por ejemplo, en el puerto de Montevideo, de levantar la imagen reputacional justamente para evitar lo que ha sucedido con embarques donde se ha detectado droga, por ejemplo. Aduana está inspeccionando cada vez más. Ahí obviamente nosotros los transportistas tenemos que colaborar con el tema del escáner, ahí faltan recursos, falta por ejemplo poner más escáneres, el puerto está avanzando, hay más carga, hay más exigencia y bueno, los avances se van generando de a poco. Es muy interesante, quiero charlar algo que tiene que ver también con un tema muy vigente como tiene que ver con la seguridad, y bueno, el tema de siniestros que me interesaría conocer alguna cifra. El tema de seguridad, porque a veces, hay muchas ocasiones en que se le achaca al transporte, ¿cumple justamente el transporte con todo lo que tiene que ver con los requisitos? ¿Cuáles son las primeras causas que hay por rechazo de la ITB? Bueno, buenos días. Primero que nada, es un placer participar de este panel. Sobre lo que consultás, sí. Nosotros prestamos un servicio concesionado para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Por tanto, la fiscalización del cumplimiento de la inspección técnica vehicular corre por cuenta del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y en ese aspecto, el Ministerio tiene un sistema muy efectivo de fiscalización y que cumple, yo me animaría a decir que casi en la totalidad de los vehículos de transporte de carga y de pasajeros cumplen con la inspección técnica vehicular. Nosotros inspeccionamos un parque vehicular de unos 50.000 unidades, 9% son de transporte de pasajeros y el resto de transporte de carga al año, y estos vehículos en su gran mayoría aprueban la inspección técnica vehicular de primera. Quiere decir que el parque vehicular, a partir del control técnico periódico y obligatorio y de la fiscalización efectiva que hace el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, llega en buenas condiciones a la inspección técnica vehicular. Quiere decir que lo que nosotros hacemos es una foto de una vez en el año, pero llegan en buenas condiciones. El 40% igualmente no quiere decir que no existan problemas graves técnicos en algunos vehículos. El 40% de las unidades tiene que volver a inspeccionar. Quiere decir que casi la mitad de los vehículos vienen con algún defecto grave o muy grave, pero que lo resuelven en la siguiente presentación, porque a una tercera inspección solamente llega al 4% del total. Quiere decir que retorna un 40%, pero de resolución efectiva y en menos de 60 días. ¿Dónde se concentran todos estos defectos técnicos? En lugares clave para la seguridad del vehículo. ¿Por qué? Porque dentro de los defectos principales que se detectan, se encuentran principalmente en frenos, ejes, dirección y suspensión. Y iluminación. Esos cubren el 75% de los efectos graves y muy graves que tenemos. Quiere decir que 3 de cada 4 de los vehículos que vuelven a inspeccionar, o sea que no tienen las condiciones para circular, tienen un defecto en algún lugar clave. Por eso es que, más allá de que nosotros nos ocupamos de esta tarea, siempre digo, la inspección técnica vehicular, más allá de que
para muchos a veces es una obligación periódica e incómoda, salva vidas. ¿Por qué? Porque son todos elementos que son clave, los que se detectan, y principalmente en este 75% que estoy mencionando, son claves para poder evitar un accidente. Es donde la persona que conduce el vehículo, en el momento que está por chocar o porque ve un obstáculo en el camino, tener un problema técnico puede impedir que pueda evitar ese accidente. Entonces, ¿y cómo es el relacionamiento con el transporte en cuanto a, bueno, evidentemente en épocas de cosecha el camión no puede parar, lo que le incide ir a una planta que de repente no está cerca de su lugar? ¿Cómo han buscado para mejorar eso, los tiempos? Sí, bueno, APLUS se ha concentrado desde que empezamos a operar en 2018 en lograr la satisfacción del usuario. Tarea difícil. ¿Por qué? Porque un servicio obligatorio y que además es de certificación, quiere decir que le decimos al usuario si puede trabajar o no, es difícil de lograr. Pero siempre apuntamos a la satisfacción del usuario. Generalmente viene atado a los tiempos de atención y la calidad de la explicación. Y en eso nos concentramos permanentemente, en tratar de reducir los tiempos de atención, reducir los tiempos de retorno de las plantas móviles a las locaciones, que si bien es una agenda medio rígida, siempre buscamos tener la flexibilidad para poder atender a todos los usuarios que lo requieran. Esas las cifras y sobre todo de prevención. Ahora me interesa, Draper, que me cuente un poco todo lo que tiene que ver con alguna cifra de qué tan importante es el impacto, porque obviamente en la prensa, en la televisión sale un accidente, bueno, de transporte de pasajeros ni que hablar, pero de transporte de carga y bueno, causa un impacto importante, pero me interesa conocer un poco las cifras de los siniestros en total. Muy buenos días para todos. Felicitar a Expo Carga 2023, al licenciado Paulo Hernández, que fuimos partícipes y sabemos que no es del día de ayer que se viene organizando este evento, sino que hace muchos meses, y sabemos del trabajo que ello da, pero el resultado, sin duda alguna, es muy, muy positivo. Agradecer al equipo de UNACEF que está aquí trabajando y exponiendo, al director Viera que nos está acompañando, y hago mía las palabras de que qué lindo ver toda esta juventud. Crean que para quienes ya tenemos algún añito es muy importante, y más aún cuando tenemos un resultado de un censo que ojalá podamos a través de lo que vemos hoy ir revirtiendo. Y cuando tú me decís de hablar de cifras, me voy a referir a cifras concretas sobre lo que hace a la participación de transporte de carga y pasajeros en siniestros de tránsito. Y nosotros tenemos que hablar, desde el año 19 quisimos hacer lo que son las gráficas hasta lo que va del 23. Y tenemos que hablar de más de 9.000 lesionados en este periodo de estos años. Y si hablamos de fallecidos, tenemos 410 fallecidos, es decir, más de un 4%. Si hablamos de heridos graves, tenemos más de un 13%, 1.269, heridos leves 7.600, es el 81%, casi el 82%. Vamos a lo que hace a diferentes datos que son interesantes. En cuanto a lo que tiene que ver al sexo, el sexo masculino es el 60%. Y acá lo que yo decía de ustedes, chicos, que bueno que estén hoy presentes, porque las vidas que se nos van son justamente las de los jóvenes en los siniestros de tránsito, la mayor cantidad. De 15 a 39 años es la mayor cantidad de vidas que se pierden. Es decir, esto es una pandemia, como siempre decimos, que está, estuvo y estará, y depende de nosotros. No tenemos vacuna. Nosotros también tenemos que
la colisión entre vehículos es la principal tipología y es casi el 70% de lo que hace al siniestro. Con respecto a la mayoría del rol es el conductor, que termina lesionado y está por encima del 50%. Y bueno, y aquí es ese gran talón de Aquiles que tenemos, que más allá, hoy no vamos a hablar de cifras concretas, sí tenemos que decir que la siniestralidad está bajando y la moto un poco ha disminuido, pero acá la moto, con respecto a estos siniestros y a estos lesionados, hablamos de 2.828 personas, está en el 30 y pico por ciento. Y después lo que tiene que ver con los autos y las camionetas, que es más de un 28%. El día que más siniestros hay es el domingo, donde hay casi un 17% de siniestros, de lesionados, seguido por el día miércoles. Todas estas cosas, y reitero, dependen de nosotros. Nosotros vieron que hablamos de siniestros, no hablamos de accidentes, es decir, porque el accidente sería, bueno, si algo imprevisto y que se te caiga un árbol. El siniestro es aquel en donde la voluntad del ser humano está detrás. Y es lo que nos pasa. Que siempre nos guste de repente mirar la responsabilidad del otro lado, es una realidad, pero no es así. Que nosotros sabemos cuál es nuestra misión de la UNACEF, lo tenemos claro. Pero esto es una responsabilidad compartida. Siempre lo decimos y tenemos que tomar conciencia. Que se están haciendo muchas cosas, Nosotros trabajamos en base a los pilares de las Naciones Unidas aterrizadas en nuestro país. Y desde allí enfocamos la educación, la descentralización, fiscalización y coordinación. Vaya esta última que cada día resaltamos más. Y bueno, estamos viendo que ante la muy buena gestión que está haciendo nuestro Ministerio de Transporte, hay muy buenos datos con relación a lo que hace a los fallecidos en rutas nacionales. Hay muy buenos datos que esperemos que así sigan y que los daremos al finalizar el año. ¿Puedo hacer una apreciación? Sí, claro, sí. Nosotros en ITPC estuvimos trabajando sobre los datos que genera la propia UNACEF. Incluso desde ese momento reclamamos la posibilidad de generar algún observatorio para trabajar de manera conjunta desde el sector privado, porque nosotros entendíamos que teníamos mucha cantidad de datos relevados, pero no teníamos claro, digamos, cuáles eran las causas de los siniestros de tránsito. En particular en el transporte éramos señalados, por ejemplo, por el lado sindical, de que el problema era el descanso de los conductores, que no estaba bien atendido, no estaba bien resuelto, entonces ahí teníamos un problema, pero a nosotros nos parecía que no era la única causa, ¿sí? Es claro que sí, el rol del conductor, el aspecto, digamos, de poder adecuar las condiciones de manejo a las condiciones del tránsito, de la propia ruta, de otras condiciones, eso es un aspecto central, lo hemos discutido incluso en varios simposios con la gente de la policía caminera, que es la que reúne mucha de la casuística, pero no era la única causa. Ahí obviamente aparece el tema de las desatenciones, que son los factores que pueden generar desatención. Nosotros, un tema básico, el tema del celular, hoy que es algo que nosotros manejamos, cómo eso termina impactando en los conductores profesionales a la hora de tener accidentes. Entonces, nos parece que el foco, digamos, hay mucho dato, como lo relataba Draper, con mucha casuística, mucha tipología. Creo que tenemos que tratar de convertir esos datos a llevarlos hacia cuáles son las hipótesis por las cuales se dan los accidentes y tratar de atenderlo. Sin duda, un aspecto medular en el análisis que nosotros hemos realizado desde ITPC es el tema de la educación, principalmente en el conductor y en esos aspectos que relatamos recién, que el conductor, que es quien toma decisiones todo el tiempo a nivel del manejo, pueda decidir cómo adaptar su estilo de conducción a las condiciones del entorno. Sin lugar a dudas, como bien decía Draper,
el Ministerio de Transporte con el plan vial que se ha implementado va a ayudar con la infraestructura a tratar de disminuir la situación. Digo, eso creo que es un aspecto que tenemos que destacarlo, digamos, porque hemos crecido mucho al respecto, pero tenemos mucho para mejorar en el tema educativo. Sin duda. Sí. Pero adelante. Sí, no, te agradezco lo que tú estabas acotando. Lo íbamos de alguna forma a darle, porque sabemos que son pocos los minutos que tenemos, pero nosotros la educación, la verdad es que hemos podido llegar creemos que hemos cubierto toda la educación, primaria, educación media, terciaria, a mí lo de primera vez parece que es peleando con alguien. Yo digo primera vez porque fue la primera vez, no es para decir que es lo de antes, porque acá el compromiso es de todos, pero se hizo y desde el interior, desde Paysandú, que ahí está operando la descentralización, que vamos a decir la verdad, se habla mucho, pero muchas veces es en teoría y no se hace la práctica. Nosotros recorremos el país y vemos al Estado presente y a compañeros por todas partes del Uruguay. Y se hizo, bueno, el factor humano de la siniestralidad vial a nivel de Facultad de Medicina. Después eso baja a Montevideo, se hace un curso con más de 3.500 personas. Y ahora estamos muy, muy contentos porque pudimos llegar a la UTU, en donde a los prevencionistas, fíjense que los prevencionistas están en todas las empresas, hemos podido lograr un curso cuando ellos terminan de seguridad vial. Así que eso es vital. Y otra cosa muy importante, tenemos nuestra plataforma propia en donde hay más de 10 cursos que se están haciendo y se han podido triplicar los cursos con relación a otros años. Eso me parece que es muy importante reseñarlo. Y en cuanto a las causas, sí, absolutamente de acuerdo, estamos haciendo un estudio observacional, las distracciones son muchas, el celular, bomba atómica del siglo XXI, lo definí yo, pero corre por mi cuenta, pero es cierto y sabemos que, por ejemplo, a quienes nosotros estamos siguiendo y mucho, fundamentalmente por el permiso por punto que se vendrá, esperemos, es a la Dirección General de Tránsito de España, estamos arriba del 30% con lo que son las distracciones. Así que comparto absolutamente todo lo tuyo. Y antes de finalizar, estoy absolutamente de acuerdo con las inspecciones técnicas vehiculares. Absolutamente de acuerdo. Ojalá podamos instrumentarla a nivel de todos los vehículos y a nivel país. La pelota está en la cancha tuya. Sí, justo a partir de lo que decía Alejandro, yo quería comentar que en seguridad vial se puede actuar sobre 3 puntos: la persona, la infraestructura o los vehículos. Sobre las personas y la infraestructura, las personas a través de la educación es una acción a largo plazo. La infraestructura se puede mejorar de manera inmediata, tiene un costo altísimo para el Estado, pero sobre los vehículos hoy estamos en deuda con la sociedad. ¿Por qué? Porque tenemos un control técnico periódico y obligatorio para el transporte de carga y pasajeros que, como les decía hoy, es muy estricto y efectivo, pero eso solamente abarca un 4% del parque vehicular total del país. Están también los centros de revisión técnica de Montevideo, que atienden 30.000 vehículos al año de 700.000 por falta de fiscalización. Y igual, con ese 8% que se controla, no estamos incidiendo sobre el estado de los vehículos. No tenemos un control periódico del estado de los vehículos que nos asegure que estemos actuando sobre esa tercera pata que es clave en la seguridad vial. ¿Por qué? Porque el defecto técnico es un protagonista oculto siempre en los accidentes. Cuando la gente dice, yo no lo vi, no lo pude evitar, perfectamente puede haber sido por falta de luces, por ineficacia de frenados o porque los amortiguadores tenían mal las condiciones. Una vez que el vehículo tiene el siniestro, ya no es muy difícil determinar si el motivo fue un problema técnico. Entonces, por eso siempre digo, es un protagonista oculto. Y además,
Existen demostraciones empíricas a nivel internacional de que el control técnico periódico y obligatorio... Una medición, hay medición. Exacto, claro. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Costa Rica. Costa Rica en 2003 gastaba 2.8% de su PBI en consecuencias de siniestro de tránsito. Aplicaron un plan de seguridad vial donde se incluía un control técnico periódico obligatorio, estaciones de inspección técnica vehicular en todo el país. De manera inmediata redujeron 41% la cantidad de muertes por accidente de tránsito. Estas experiencias, ese es el caso extremo, ¿no? Es lo máximo que se conoce en Sudamérica sobre efecto directo del control técnico periódico obligatorio para salvar vidas. Pero si vamos al máximo, del máximo resultado al mínimo, que es de un 15% de efecto de la inspección técnica vehicular, que es el efecto que se le atribuye a la inspección técnica en Argentina, sobre cantidad de muertes hablo, ¿no? Podríamos extrapolar este resultado a salvar entre 60 y 170 vidas al año, con la cantidad de muertos que tenemos hoy por siniestro de tránsito. Que no es menor, y es una herramienta disponible. Y, por supuesto, hablamos de más de 20.000 heridos al año, que también se puede traducir en 1.000 y pico, 4.000 heridos que podríamos evitar por accidente de tránsito, aplicando una herramienta que tenemos demostración empírica de que en la región, pues no es un ejemplo de España, Europa, no, en la región es efectiva. Ignacio. Sí, resuelto la infraestructura, resuelto el tema de los vehículos que mencionaba Álvaro, queda la persona. Y es bueno destacar, porque esto nosotros en los estudios que estuvimos viendo, el mismo estudio que surgen de los datos que maneja UNACEV, el pico de accidentes en el cual el camión en algún momento quedó como en el ojo de la tormenta, está muy correlacionado desde el punto de vista estadístico con el incremento de la actividad. Entonces, si el país se va a enfrentar a un incremento de actividad en los próximos años, o como mismo el International Transport Forum marcaba, de un incremento importante de la carga en el país, volvemos a tener otro periodo como tuvimos entre 2010 y 2015, donde un sector como el forestal creció tremendamente y generó una demanda de carga y de conductores superior a la que el propio sistema podía generar. Tenemos que preocuparnos de tener los recursos para poder enfrentar ese proceso. Y ahí fue donde hubo más accidentes. Y ahí, porque cada vez más el conductor que antes en una demanda controlada como la que tenían nuestros padres o nuestros abuelos, el conductor se formaba al lado de una persona de confianza que era un familiar, un tío, el padre, el primo. Ahora no. Genera una libreta profesional que la logra sacar y luego sale a trabajar. Y no hay todavía, digamos, en el desarrollo de la educación formal una oferta de cursos, digamos, con una cantidad de horas razonables para poder atender esa situación. Y ahí yo creo que es un punto que tenemos que trabajar, digamos. No hay una universidad ni una escuela todavía del trabajo en el tema de los conductores. Hay sí cursos que se han ido formando, y algunas veces las empresas tenemos que sobre la marcha generarle la capacitación a los conductores para que tenga las herramientas para enfrentarse laboralmente a lo que le va a pasar en la práctica. Incluso, y esto es muy importante, y esto lo hemos hablado con varios especialistas, Arturo Borges o algunos otros que están en el tema, lo importante no son los primeros años de que el conductor saca la libreta. Son los siguientes, cuando él, después que sacó, que estuvo ahí, cuando tuvo mucho cuidado, cuando generó algunas horas, empieza a agarrar confianza y todavía no tiene todas las herramientas que necesitaba para poder trabajar. Por eso él también no solo nos alcanza, como en todas las áreas, digamos, de la educación, con la preparación inicial, sino con la capacitación continua. Sí. Un agregadito más, exactamente, a todos los conductores les pasa eso, ¿no? Eso cuando ya creemos que sabemos, ¡pim!, a los 60 días viene el desencanto. No, con respecto a lo que tú hablabas del trabajador, están los descansos que tengo entendido que están en el orden de los 14 a nivel país, que eso va a ser muy bueno a los efectos que las áreas de descanso al costado de la ruta. Las áreas de descanso, que eso sin duda alguna, con aquello que el trabajador necesite,
Eso está muy bueno. Sí, tú sabes que nosotros tenemos los transportistas, y miro allá a un colega porque me enfoco en él, porque hemos discutido muchas veces. Está bueno que hayan descansos, porque a veces obviamente no da para retornar, pero en un país como Uruguay, tan chico, si los tiempos de la logística, y ahí nos meteríamos en otro tema muy interesante, como hablábamos hoy con el tema del puerto, tuviéramos una productividad en términos de logística como la que deberíamos tener, donde los camiones no debieran esperar largas horas para poder cargar o descargar, tanto en puertos, porque siempre hacemos el foco en el puerto, como también en depósitos privados. Muchas veces los camiones podrían ir y venir en el día sin necesidad de tener que enfrentar los lugares de descanso. Nosotros tenemos una recarga no solo por las horas de conducción, sino por la cantidad de tiempo muerto y tiempo perdido que tenemos en la logística. Y eso es algo que el país tiene que atender y que tiene que entender al transporte, porque si no el transporte no puede. Estamos discutiendo ahora, por ejemplo, un laudo en el Ministerio de Trabajo, en los consejos de salario, donde el principal problema es qué hacemos con el tiempo ocioso, con el tiempo que se pierde para todo lo que es no conducción. Entonces, bueno, evidentemente ese tiempo es tiempo improductivo, tenemos que en cierta manera recortarlo. Entonces, la cadena logística se suele aprovechar el transporte, que por diferentes razones está haciendo el eslabón más barato, para, en cierta manera, sacar cierto provecho y nos está generando un problema a los transportistas que luego tiene diversos impactos, entre ellos el tema de los descansos y la seguridad. Bueno, a la cosecha ahora, por ejemplo, hay viajes de 20 kilómetros y están casi 20 horas para descargar. Bueno, eso es inviable. El silo, ¿no? Y eso es una de las cosas que me llama la atención, que no han cambiado, porque justamente 20 años atrás pasaba lo mismo y aún hoy sigue pasando. Las cosechadoras son más grandes, pero nos estamos yendo a otro tema que realmente lo interesante de estas charlas es que nos lleva por la seguridad. Estamos hablando de la aduana y yo quiero, estamos con poco tiempo, pero me interesaría, ya que también hay mucha juventud vinculada al tema de la logística, ¿qué significa ser el operador económico calificado? Sobre todo para conocer y qué impacto tiene eso. Yo, en el nombre de los jóvenes, voy a contarles qué es el concepto de operador económico calificado. Es una derivación, una implementación en Uruguay de una figura internacional creada por la Organización Mundial de Aduanas llamada operador económico autorizado, que está ubicado dentro de un pilar que crea alianzas entre la aduana y el sector privado en beneficio de la seguridad de las carnes. ¿Qué nos plantea? Nos plantea que aquellos operadores que cumplen unos estándares de seguridad bastante rigurosos, ¿ah? Obtienen luego una auditoría por parte de las aduanas, obtienen una certificación que les permite el acceso a beneficios, básicamente basados en la prioridad y basados en la reducción de controles nacionales, y en la evolución en la que estamos ahora en el programa, beneficios en aduanas en otras aduanas del mundo con las cuales hemos firmado acuerdos de reconocimiento mutuo. Hemos firmado más de 10 acuerdos de reconocimiento mutuo, destacamos el de Brasil, Estados Unidos, como los principales. Ahora bien, el operador económico calificado es una certificación prestigiosa y muchas empresas están interesadas en lograrla, pero hay que entender una cosa: el nivel de cumplimiento que se exige no es para todas las empresas. O sea, el rigor que hay en temas de seguridad, no todos los transportistas tienen la espalda económica para tener una organización que cumpla con todos los requisitos. Naturalmente es una medida discriminatoria, es de élite. Y a mí me parece que al problema al que llegamos, el operador económico autorizado tiene una contribución marginal. Acá el problema es que cualquier ineficiencia que tengan las intervenciones públicas y privadas en una cadena logística, el pato de la boda es el transportista. O sea, el camión es un depósito ambulante. Por lo tanto, lo que tenemos que empezar a estudiar es, bien, perfecto. Y este problema que tenemos hace muchos años, en realidad no es porque esté todo igual,
El comercio, en los últimos 20 años, el comercio exterior ha crecido exponencialmente. Si tuviéramos los mismos problemas que teníamos hace 20 años, sería un caos absoluto. Hemos hecho cosas, pero me parece que no hemos hecho lo suficiente y hay que ver qué está en la agenda y qué podemos hacer. En ese sentido, yo les puedo decir dos temas bien cortitos. Puerto Montevideo y punto de frontera terrestre. Puerto Montevideo, para la aduana, tenemos un proyecto que es vital, que es la instalación en mayo de 2024 de 3 sistemas de escaneo que van a permitir tener un centro de imágenes, análisis de imágenes, discriminación por software, servicio 24/7. O sea, eso es clave, era una de las cosas que reclamamos servicio nosotros. 24/7. Eso sí, es una diferencia brutal. Y todo lo que acompaña para que pueda existir fluidez en los embarques. Ahora bien, si no miramos esto en conjunción con los proyectos que tiene la Administración Nacional de Puertos para el acceso norte, y empezamos a pensar en una solución, en dos soluciones, en la solución definitiva cuando esté todo construido y en la de transición mientras se está construyendo. Y ahí es donde yo les tengo que decir que me gustaría invitar a los transportistas en forma organizada a interiorizarse sobre el proyecto de la aduana, interiorizarse sobre el proyecto de la Administración Nacional del Puerto, dar su opinión, convencerse. ¿Por qué? Porque el día que haya que implementar eso, los necesitamos, porque se necesita una articulación efectiva para que las cosas funcionen. Otra cosa que tengo que decir, yo sé que es medio mala palabra hoy, digamos, pero tengo que hablar del agendamiento. O sea, miren, lo podrán eludir, se podrá eludir, más acá, más allá. Hay algo que se llama teoría de colas, y es que si usted da un recurso que tiene la capacidad de procesar 20 unidades por hora, lo sobrecarga con 40 unidades por hora, no va a funcionar. Y lo que en algún momento, en términos gráficos, hay que achatar la curva. Entonces, el tema agendamiento, ya sea con una solución pública, con soluciones privadas de las terminales, en algún momento lo tienen que resolver. ¿Por qué? Porque si no, si la terminal no puede recibir los contenedores, los camiones van a estar parados. Si no logran eso, bueno, construyan más estacionamientos, porque van a estar parados. Y en frontera terrestre, estamos implementando una iniciativa que nos propuso Catidu de tener centros de verificación para que las cargas que en un modelo voluntario que vengan por los puntos de frontera terrestre puedan verificar en esos centros de verificación. Fue una idea de Catidu. Sacamos una licitación, la licitación está en proceso de adjudicación, está en este momento en el Tribunal de Cuentas, y en los próximos días a los transportistas les va a llegar un borrador del procedimiento de cómo vamos a actuar. O sea que, en resumen, yo soy el supervisor del programa de operador económico calificado, pero si lo que buscan resolver son los problemas que acaban de mencionar, los instrumentos, la colaboración para esas soluciones es limitada. Los instrumentos y los proyectos claves son otros, y es necesario que se involucren en esos proyectos. Ignacio. No, bueno, la verdad es una muy buena noticia de que estemos cada vez más cerca de los escáneres, que se vienen trabajando hace bastante tiempo, porque la verdad que hoy el puerto de Montevideo es un cuello de botella muy, pero muy importante. La necesidad de escanear cada vez más y el hecho de tener un escáner solo hoy es inviable. Nosotros, los transportistas, en el tema, una solución como es el agendamiento, no nos resistimos, pero sí lo que decimos es: si tú me vas a agendar y luego el operador no va a tener la capacidad disponible, y como no va a tener ningún tipo de penalización, va a atender el barco primero y no me va a atender a mí, me va a dejar luego para después, y yo no voy a tener ningún tipo de resarcimiento, como sí lo tiene el barco, entonces en definitiva no me agendes. Comprometete sí a un volumen de trabajo diario, como en su momento se hizo con una de las terminales, con Montecón, y mantenerme en un esquema donde no me agregues más rigideces.
Porque en un esquema que ya tiene determinados problemas logísticos, si le agregamos un tema de agendamiento, lo que hace es disminuir aún más la productividad del transportista. Ese es uno de los temas que nosotros hemos planteado al respecto, digamos, de esa solución en particular, que todos la han hecho. De hecho, tenemos en el puerto agendamiento funcionando, en depósitos, no en la parte de contenedores, que es la más masiva, sino en la parte de depósitos. Y funciona mal, porque te citan a una determinada hora y de repente te atienden 1 o 2 horas después, pasa, y o te demoran muchísimo en cargarte y por lo tanto incumplen el turno siguiente. Entonces, por eso decíamos el punto inicial, hay mucho para trabajar en el nivel de la logística y cuando el camión, en definitiva, que espere sale gratis, termina derivando en un perjuicio para nosotros. Es interesante conocer todos estos detalles porque muchas veces cuando alguien está esperando el contenedor dice, pero por unos pocos kilómetros me cobras eso, ¿no? A veces el transporte y todo lo que involucra eso, ¿no? Ahora, ustedes plantearon eso, están planteando, pero han tenido una respuesta, ¿hay algo para lograr? Porque en teoría es muy interesante el tema del agendamiento, bueno, ¿no? Pero realmente, francamente, estamos estancados, ¿no? Lo que pasa es que si vamos al caso del puerto de Montevideo, vuelvo a insistir en el tema, no queremos pegarle, pero es el caso que se está dando ahí. Todos los días tenemos una sorpresa, digo. Ahora, por ejemplo, estamos con una catarata de problemas de tipo sindical que están afectando. Todos los días tenemos un paro diferente. Entonces, claro, ahí se suma el problema de los paros a los problemas habituales. Entonces, el tema se repite y nos impide, digamos, sentarnos con la ANP o con aduana o con quien sea a tratar de, porque estamos enfocados en apagar los incendios, a pensar los temas de largo plazo como los que planteaba Álvaro recién. Interesante la novedad que estaba comentando Álvaro sobre que eso indudablemente va a involucrar en que sea más ágil la tarea, ¿no? Pero hay mucho para trabajar, pero lo bueno es eso que usted estaba comentando de convocarlos justamente a eso para trabajar con los transportistas. Vamos a ir redondeando. Lo que le quería comentar es que hay mucho para ampliar todos los temas, seguridad, prevención y bueno, los temas que estamos hablando acá sobre los transportistas. Pero quería hacerte una consulta, Álvaro. Quiero volviendo al tema de la prevención, que es fundamental, quiero que tú me comentes específicamente sobre la medición del impacto que tiene la ITV en la seguridad vial, ¿no? Pero acá en concreto. Bueno, es que localmente, por lo que decía hoy, como solamente alcanza la revisión técnica a un porcentaje bajo, solamente un 8%, no existe una medición real sobre el impacto. Lo que tenemos son las referencias que mencioné hoy, de un máximo de 40% en reducción de muertes y siniestralidad en Costa Rica y un 15% como nivel mínimo. Ahora, en Uruguay esas cifras en los últimos años, de por ejemplo los camiones que tienen que volver, hubo una reducción importante. Sí, cuando empezamos a operar el servicio, había estaba en un entorno de un 56% de la cantidad de vehículos que retornaban. A partir de ahí, aparte de que, a pesar de los transportistas, y que se quejaron también, pero el Ministerio de Transporte determinó que se cobraran reinspecciones. Además, se hizo una campaña de información sobre cómo llegar a la inspección técnica de manera adecuada, se mejoró la calidad de la explicación de los informes técnicos y con eso llevamos a este 40% actual, que es un valor que no dista mucho de la realidad regional. Eso te voy a preguntar, estamos en lo mismo. Sí, Europa con 40 años de experiencia en inspección técnica vehicular tiene un promedio de 30%, Latinoamérica está entre 30 y 40%. Vamos a implementar el VAR para la inspección técnica, porque a veces es un tema de criterios, ¿no? Es como en el fútbol, a veces tenemos diferencia los transportistas con Casale y claro, nos vendría bien un VAR. Para eso tenemos todos los canales disponibles de apelaciones, donde cualquier control técnico se puede revisar nuevamente de manera gratuita. Pero es eso, en el sentido es que hay criterios, y eso es muchas veces lo que a veces discutimos entre la DNT, el A+, y los transportistas. Y sobre una cosa que yo te lo digo desde la experiencia que tuvimos sobre los agendamientos. Acordate lo que fue
en 2018, claro, cuando nosotros definimos que íbamos a trabajar con agenda y al transporte de carga se le pararon los pelos. Dijeron, ¿cómo? Sí, Están locos. Pero al fin, hoy es una solución. Porque a veces hay que tomar las cuestiones, los problemas, y valorarlos en términos relativos. Es decir, hoy tal vez el promedio de espera en el puerto, estoy hablando sin conocimiento, pero ¿de cuánto es el promedio de espera en el puerto? Mirá, hoy para sacar un contenedor podemos estar hasta 6 y 7 horas, cuando hace unos años se demoraba entre hora y hora y media. Perfecto. Por eso digo, estamos en un momento crítico. Ustedes mejoraron mucho, lo que pasa es que al principio tuvieron una demanda inicial muy grande y ahí se les complicaba mucho la cantidad de agenda, ¿no? Pero hoy me pasa que vienen usuarios y me dicen, pará, yo tenía hora para las 9 y me atendieron a las 10. Sí, antes esperabas, durante 25 años, esperaron 8 horas. Eso es cierto. Las soluciones hay que verlas en términos relativos, porque a veces hay que entender que el agendamiento de vehículos de transporte de carga, hacer una fila de espera de vehículos de 18 metros de largo, no es lo mismo que hacer una fila de espera en una panadería, donde si llegás en desorden te cambian. No, es el agendamiento en vehículos de gran porte, tiene como objetivo es eliminar las grandes esperas y ordenar la demanda del servicio. Claro, pero estamos hablando que en este caso NAT Plus, porque llegan y los atienden es una cosa, y otra que tengan que esperar, tengan un agendamiento y no los atiendan. Exactamente, por eso creo que hay que siempre ver las cosas siempre en términos relativos. El tema, Álvaro, y esto para el tema del agendamiento a nivel portuario también, las reglas tienen que ser muy claras en caso de implementarse, porque no hay que olvidarse que el transportista, es una empresa que tiene clientes y pone la cara con sus clientes. Entonces, cuando el cliente siente que su mercadería no va a ingresar en el momento que ellos entienden que tiene que ingresar, entonces empiezan a trasladar toda la responsabilidad del transportista que tiene que poner la cara. A veces no se generan los cupos habituales. Hay otros actores, acá entran también los despachantes de aduana, por ejemplo, entran las agencias marítimas, un montón de actores que también coinciden acá, donde todos de alguna manera tienen su cuota de responsabilidad en generar al cliente el lugar correcto en el barco, y eso también incide en el agendamiento, porque hay papeleo que hace a que la mercadería quede pronta. A veces un despachante le avisa al cliente, está pronto para salir el coso, pero todavía la documentación no llegó al transportista para que el transportista pueda levantar el contenedor, y el cliente te está preguntando, y no salió el camión, pero ya me dijo el despachante que está pronto, pero no me llegó la documentación a mí, entonces yo no puedo proceder. Entonces, son un montón de detalles que se tienen que alinear para que toda esa cadena funcione bien, y cuando son tantos los detalles que hay que alinear y todavía estamos en un proceso de ajuste bastante afinado, agregarle una restricción adicional, en algún lado se termina cortando el hilo, y nosotros sabemos que la experiencia nos dice que el transporte, como bien dijo hoy Palmigiani, termina muchas veces pagando el pato y siendo ese depósito ambulante que no queremos que sea, porque en el caso nuestro es un efecto muy grande en el negocio. Y nosotros, si nos comparamos con terminales portuarias, nos comparamos con grandes exportadores o algunos importadores, la espalda nuestra es varias veces más chica que la de muchos de ellos. Lo más difícil de todo es poner punto final, porque para seguir hablando de tantos temas, pero la idea era un poco comentar y escuchar a los protagonistas de temas tan interesantes. Yo les quiero agradecer a todos ustedes que hayan estado atentamente en esta charla, y bueno, espero que haya sido de su interés. Muchas gracias.